Bueno, señores, con mucha alegría, de verdad, con mucha alegría, con mucho beneplácito, estamos recibiendo a Ramiro Podetti. SEA Portones, 2 años de garantía y 3 controles remotos inviolables. Service los 365 días del año. SEA Portones, 2-601-2611. seaportones.com. ¿Cómo va el doctorado en historia? Entregué el plan analítico de la tesis la semana pasada, estoy muy contento. El plan analítico ya es como es el 30% de la tesis, digamos, me falta rellenar los subtítulos, pero ya está estructurada. O sea, estamos en el último peldaño. Estaré entregando ya el texto final en febrero. Así que espero el año que viene. Ah, bien. O sea que el año que viene probablemente ya te podamos presentar como doctor en historia. Está bien. Universidad del Salvador, ¿no? Es verdad, en Argentina, sí. Y vos, a su vez, sos licenciado en Humanidades acá. Por la Universidad de Montevideo. ¿Hiciste la licenciatura? ¿Ya eras un hombre medianamente grande? A ver, sí, en realidad lo que hice fue terminar una licenciatura en filosofía que había dejado inconclusa en la Universidad de Buenos Aires, ¿no? En la década del 60, claro. En la célebre década del 60. Un día, si querés, hablamos de eso, porque justamente el año que viene es el aniversario de mayo 68, lindo tema para conversar, que le dio de lleno a mi generación. Vos sos un protagonista de esa. Sí, viví, momento, ¿no? Claro, si estabas en edad universitaria en 1968, estuviste en ese baile, ¿no? Claro. Y en ese contexto, bueno, tu vínculo con la Universidad de Montevideo es fuerte, sos docente, sos el decano en la Facultad de Humanidades y Educación. Bien, y el ser decano, para vos seguramente alguna de estas preguntas llover sobre mojado, no obstante las hago. ¿El ser decano te permite aún así dar clases, estar en el aula? Sí, no. Pero imagino que también en alguna medida te inhiben porque tenés que resolver otras cosas, ¿no? Sí, te complica la vida, pero digamos, en la Universidad de Montevideo la cultura institucional, digamos, es que siempre debes dar clases, ¿no? Cualquiera sea el cargo que tengas, o sea, hay un énfasis en no perder el contacto con la práctica docente, así que sí, yo doy regularmente 3 cursos de grado y 1 de posgrado en el año. Sí. Bien. ¿Votaste en las últimas elecciones en Argentina? No pude. Es decir, yo estoy acá en el consulado, ¿no? Nosotros tenemos el voto consular, estoy en el padrón. La verdad que tenía toda la intención de ir, pero finalmente no pude, no me acuerdo ahora qué situación de compromiso social familiar. ¿A quién hubieses votado? Está bien que te lo pregunte, vos verás si lo respondes. Mira, creo que la hubiera votado a Cristina. Yo voto en Provincia de Buenos Aires. Mi último domicilio es en Provincia de Buenos Aires. A ver, yo soy de tradición peronista, vos lo sabés bien. Sin embargo, las cosas que voy a decir aquí ahora, que ya adelanto tus preguntas, no corresponden por lo menos a lo políticamente correcto que debiera decir un peronista sobre lo que está pasando en Argentina hoy. Igual pero nunca has dicho cosas políticamente muy correctas. Bueno, a ver, a lo que apuesto, creo que vale para la Argentina, para todos los países de la región, es al equilibrio, ¿sabes? O sea, acá tiene que haber transiciones gubernamentales de un signo a otro pacíficas. Está claro que Macri y el macrismo es la figura ascendente, es lo nuevo en la política argentina, pero ¿sabes qué quiero? Que haya equilibrio. Me gusta que haya ganado, que se haya consolidado, ya vamos a hablar de eso, pero al mismo tiempo estoy contento con que tenga minoría parlamentaria, que está obligado a la negociación, ¿no? Que es la base esencial de la política. Pero bueno, no tuve ocasión de ir a votar. Ya te digo, es decir, la legislación argentina, a los que estamos en el exterior empadronados, perdemos la obligatoriedad del voto. O sea, es distinto el argentino que está empadronado en Argentina y está en el exterior, que incluso debe ir a justificar que está en el exterior para explicar su no emisión del voto. Claro. No puede votar porque no está empadronado, digamos. Claro. Un argentino que está paseando por Montevideo no puede votar porque no está empadronado acá, ¿verdad? Exacto. Pero, bueno, pero a su regreso debe decir esa es la situación. Además, voté porque estaba en Montevideo. Mira, no sé lo que dice la legislación, pero además por edad supongo que ya también estoy eximido, tengo 70 años, creo que tampoco la obligatoriedad es exigida. Acá en Uruguay no tiene límite. No tiene límite. No sé en Argentina, pero no lo sé en Argentina. Pero acá votás también, ¿no? No, ¿sabés que no? Tengo que hacer mis trámites para empadronarme. No los hago por pereza, la verdad. Sí. Llevo casi... Pero ya aplicás perfectamente. Sí, mucho más que aplico. Llevo casi 30 años, vine en el año 90, ¿no? Sí, yo comentaba hoy más temprano
yo te definía como un argentino uruguayo y vos en realidad estás el oriental argentino, ¿no? No. Yo digo uruguayo occidental. Siempre mi chiste es ese. Ahora me encanta, porque buenísimo. Lo están aplicando otras personas. El otro día a quien escuché, estábamos en una actividad de la Sociedad Rodoniana y vino un profesor argentino, Muñoz Aspiri, muy ligado al revisionismo histórico argentino, y Hugo Manini, que estaba presente, lo iba presentando y decía un uruguayo occidental. Así que me gusta que lo estén tomando otros esa calificación. Yo siempre me impresionó cuando vine a vivir a Uruguay que hubiera queridos amigos y maestros míos, ¿no? Como el profesor Washington Reyes Abadí y el querido Alberto Metol Ferré, que tenían la costumbre de definirse a veces, sobre todo en los auditorios argentinos, como argentinos orientales, ¿no? Es una cuestión de halagar a tu público, pero que es viejo, ¿no? Viene de La Valleja, ¿no? Vos sabés que la Valleja dice argentinos orientales, ¿no? Claro. Alguien le quiso poner una coma para preservar a argentinos orientales, no. Entonces yo digo, para devolver la gentileza, digo, soy un uruguayo occidental, ¿no? Qué brutal esto que decís, porque hablando de lo políticamente correcto, ¿no? Cuando señalás, y cualquiera de buena fe lo entiende, que si estás y te sentís identificado con cierto marco histórico y también ideológico, decir, miren, yo soy un argentino oriental, como forma de halagar a los hermanos argentinos. Sí. Y qué curioso, porque yo sentí que no fue bien interpretada Cristina cuando años atrás dijo, claro, Artigas, que quiso ser argentino y no lo dejamos. Claro. Y yo lo sentí como un elogio. No, pero era inoportuno decirlo, pero ¿sabés por qué? Porque vos herís sensibilidades, ¿no? Porque Artigas está entronizado, más allá de lo que juzguemos sobre eso, como el héroe nacional uruguayo. Entonces, más allá de las paradojas que eso encierra, oíme, Alejandro, yo sé, pero quiero decirte, lo dijo, además, fue inadecuado. El tema es que la reivindicación de Artigas es una bandera importante del revisionismo histórico argentino, porque la historia de Mitre, la historia liberal tradicional que se ha enseñado y en base a la cual se hicieron los manuales, y hasta mi generación recibió la enseñanza de la historia de Mitre, Artigas era un poco menos que un delincuente. Claro. Entonces, el revisionismo histórico argentino en la reivindicación de los caudillos federales empezó por la reivindicación de Artigas, que es el maestro de Estanislao López y de los caudillos federales argentinos. El federalismo argentino se puede sentir legítimamente descendiente del artiguismo. Y eso no se lo podemos negar, porque es una verdad histórica, un hecho histórico. Así que, pero entiendo que hubo una interpretación de otro tipo, ¿no? Ahora te voy a decir algo sobre esto de argentinos, uruguayos, orientales. A ver, Esto seguro que hay mucha gente que no va a estar de acuerdo, de los que nos estén escuchando, supongo, pero las dos orillas del Río de la Plata se parecen mucho más que Buenos Aires con Salta o un montevideano con un sanducero. Yo lo siento así. Yo no noté cuando me vine a vivir a Montevideo ninguna diferencia cultural, viejo. Fútbol, asado, pasión política, tango, a ver, no hay. Entonces, yo diría que el gentilicio correcto para los que vivimos sobre las orillas del Río de la Plata, Río Platense, la palabra argentino viene del Río de la Plata, además, ¿no? Claro, pero argentino, ya quedó asociado, por supuesto, a un estado, así que no se puede usar eso, pero el gentilicio rioplatense, que existe naturalmente, no es un abuso argentino para apropiarse de méritos uruguayos. Como nos gusta creer, ¿no? Es una realidad, realidad de que nos parecemos mucho a ambos lados. Claro, También hay grandes diferencias, No quiero, emparejar demasiado las cosas, pero quiero decir que hay, creo, más parecidos que diferencias. Apoyándome en las diferencias, pero para entenderlas, y además porque hemos manejado mucho ese concepto de la alteridad y la identidad, ¿no? ¿Cómo no? Así que me parece que aplica en este caso, porque en particular nosotros, que somos los más chicos, y esto lo sabe cualquiera, alcanza con tener un hermano mayor para saberlo, no se necesita ser doctor en nada, coincidís, ¿verdad? Claro. El hermano chico, de alguna manera, empieza a identificarse con su familia y a ser uno mismo
en la medida que es diferente el hermano grande. Absolutamente. También. Somos de la misma familia, nos amamos, veneramos a nuestra mamá y a nuestro papá, pero somos diferentes. Porque tengo que ser diferente. Pero por supuesto. Y mucho más el hermano chico que siempre cree que es el que usó la ropa usada. Pero vos fíjate, además, por otro lado, ¿no? Algunas veces, ya esto no, pero digo, todavía 10 años atrás, 15 años atrás, cuando yo vine a vivir por acá, 20 años, había algunas discusiones sobre oriental o uruguayo. Todavía estaba vigente cierta polémica, cuál era el gentilicio más adecuado, ¿no? Y yo siempre he defendido uruguayo, ¿no? Tradicionalmente el argentino dirá, no, banda oriental o oriental, porque es lo que lo mantenía dentro de la órbita, ¿no? Pero la palabra uruguayo, primero que tiene una sonoridad preciosa. Decir oriental hoy es ridículo, porque estás en un mundo global, oriental, se asocia se asocia con otra cosa. Uruguayo no solo tiene una sonoridad preciosa, sino que es un gentilicio mucho más auténtico en el sentido de autóctono, de una mayor autoctonía, sí, que el argentino, porque uruguayo es una palabra, viene de Uruguay, que es una palabra guaraní, ¿no? Sí, vos sabés, la toponimia uruguaya en gran parte es guaraní, pero entonces desde ese punto de vista me parece que es mucho, finalmente además ya se ha consagrado, ¿no? El gentilicio acá es uruguayo. Es uruguayo. Todavía, sobre todo personas mayores de mi edad, digamos, ancianos de mi edad, siguen usando... Estás exagerando igual, siguen usando lo de oriental, y no me parece mal, tiene resonancias folclóricas, muy lindas, porque asocia a la patria vieja, ¿no? Pero creo que el gentilicio es uruguayo. En Uruguay también, no te estoy descubriendo nada, en Uruguay también tiene una connotación de carácter histórico partidario un poquito, ¿no? El uruguayo huele más a colorado, unitario. Tal cual. El oriental a federal blanco. Pero eso era otro Uruguay, ¿verdad? Cuando el Uruguay político era blanco y colorado. Claro. Uruguay ya no es así. Igual yo quiero decir una cosa, yo me siento... Qué obviedad, ¿no? Llover sobre mojado. Uruguayo, pero no me molesta, y cada tanto uso el concepto oriental también. Casi indistintamente, ¿entendés lo que te quiero decir? Perfecto, nosotros los orientales creo que decimos, y todos sabemos de qué estamos hablando, y no hay que dar mucha explicación. Claro. Por supuesto, apenas cruzar la frontera decís sos uruguayo, no vas a decir esa cosa, ¿verdad? Porque Lincoln Maestegui... sí, bueno, él sí, claro. Tiene un sabor, evoca una cantidad de cosas. Pero sin embargo, él, que reivindica mucho la figura de... el hombre del Partido Nacional, ¿verdad? Hombre blanco, intelectual blanco, que también estuvo muy cerca de la izquierda en un tiempo, en el Frente Amplio, ¿va? Y él también reivindica, es Lincoln, un gran querido amigo, ¿verdad? También, que queridísimo nuestra amigo, memoria. Querida memoria. Sí, gran amigo, que hizo grandes aportes para mi gusto. Yo la verdad le he hecho mucho de menos, venía mucho a esta casa y con él yo conversaba mucho. Bueno, y Lincoln reivindicaba mucho la figura de Rivera. Claro. Hay que tener cojones en Uruguay para reivindicar a Rivera y mucho más sin ser colorado, ¿verdad? Por supuesto. Entonces me pareció siempre una actitud por lo menos corajuda. Sí. Y él decía, ¿qué duda cabe que venimos de todo eso? Pero también decía, ¿pero qué duda cabe que esta banda, inicialmente banda oriental, se transformó en Uruguay? Porque de algún modo, por identidad o por alteridad, o llamarle cliqui, necesitó sentirse y mirarse a sí misma como algo distinto. Pero porque entonces ya no hay con qué darle, papá. Por supuesto, pero podríamos hablar largo de eso. Mira, Uruguay es una península. Las penínsulas después de las islas son las cosas más aisladas del mundo, ¿no? Porque el río de la Plata y el río Uruguay representa, y si vos le sumás que la Mesopotamia argentina, que es entre Uruguay y Argentina, digamos, ahí el límite sería el Paraná, toda esta formación es una verdadera península desde el punto de vista geográfico. Estaba destinada, pero sin lugar a dudas, a construir una identidad fuerte, mucho más fuerte que la de la mayoría de las provincias argentinas, porque también tuvimos República de Entre Ríos, tuvimos República de Tucumán, con constituciones y todo. O sea, la Argentina tiene la geografía que tiene, casi como te diría, por un milagro, en vez de haberse fragmentado en 4, 5, 6 estados. O sea, claro, que la identidad uruguaya es muy potente, pero por supuesto. Yo entiendo esa discusión que, por ejemplo, la daba mucho Metol. Bueno,
tiene que ver con la forma en cómo se constituyeron los estados en Hispanoamérica y qué valor tuvo y qué sentido tuvo la separación de España y la separación entre sí, ¿no? Entonces, desde esa lógica, por supuesto que uno puede hacer cuestionamientos al sentido del Estado uruguayo, a la pérdida del valor federativo que podría haber tenido con otros estados, y lo mismo podríamos decir de Perú o de Colombia o de Venezuela, ¿no? O de Centroamérica, ni que hablar. ¿No? En esa perspectiva histórica uno puede revisar. Desde hoy, cuestionar la identidad uruguaya es una tontería, a ver, por favor. Nosotros, por obvias razones, por todo lo que hemos dicho y muchas más, estamos siempre muy atentos a Argentina, porque Argentina, y en particular su política, a nosotros nos fascina. Y cuando digo de fascinar, estoy hablando del término exactamente tal cual. Nos gana la atención en forma subrayada. Viste que me fascina algo suena adjetivo, me gusta algo. No, hay algo que me fascina porque me gana la atención. Y Argentina nos gana la atención por todo lo que es, por todo lo que ha sido, por todo lo que incide en nosotros, y porque en política, a pesar de muchas empatías, hay cosas que no logramos entender y creo que nunca las vamos a entender, ¿verdad? En ese contexto acaba de vivir Argentina un tipo de elección que nosotros no tenemos, que renueva el Parlamento parcialmente, que lo hace a mitad de periodo, y que, como dice la literatura politológica, tiene eso, sus solideces y sus fragilidades, ¿verdad? Sí. Cualquiera lo puede entender. Sí. En todo caso, ahora tú dirás tu opinión al respecto. Una vez transcurrida esta elección que vino anticipada por las PASO, otra elección que nos cuesta a nosotros entender del todo porque hay competencia interna, pero no la hay, son elecciones internas, pero que no tienen competencia interna, en ese contexto parece ser unánime. Hay diferencias en cuanto a la intensidad, pero es unánime que el actual gobierno de la Argentina salió fortalecido. Sí, claro. Algunos dicen por paliza, otros dicen no tanto, pero fue una buena noticia electoral para el gobierno. Sí, claro. Luego de la pausa, ¿cómo se explica ese, llamémosle, por decirlo menos, triunfo electoral? ¿Cuáles son las razones que pueden explicarlo? Y si estamos corriendo una puerta de esto que parece que a la Argentina le gusta tanto, los viandazos. Irse mucho a un lugar, recorrerlo intensamente y después, decepcionados o corridos por las circunstancias, irse al otro lugar, abrazarlo y después corrido por las... irse, y así vamos, ¿no? Una buena noticia es que desde hace tiempo ya, sin quiebre y sin cortes institucionales, ¿no? Por supuesto. Luego de la pausa. Muy bien. Estamos con el querido amigo Ramiro Podetti. Ya volvemos con La Mañana en Camino. Perdí mi compañera. Estamos poniendo La Mañana en Camino. Estamos conversando con Ramiro Podetti. ¿Por qué sale fortalecido? Estamos hablando con el decano de Humanidades de la Universidad de Montevideo. A ver. ¿Por qué sale fortalecido el gobierno de Macri? No, eso no lo puedo responder. Yo, digamos, coincido que hay un fortalecimiento. Las razones, digamos, de por qué se votó como se votó, es más complicado, pero es un hecho que de eso también podríamos hablar, pero sí me interesa destacar claramente que estas elecciones marcan o refuerzan algo que yo creo que ya se veía, o por lo menos... comparto la mirada con mucha gente que ya lo veía, que Macri es la gran novedad de la política argentina. Un hombre que todavía genera desconfianzas, todavía genera temores en sectores de la población, y lo entiendo y vamos a hablar de eso también, pero claramente ha consolidado con este triunfo su proyección nacional. Él demostró, digamos, primero como dirigente del fútbol, ¿no? Luego como jefe de la ciudad de Buenos Aires, una capacidad de gestión interesante, un hombre que abandonó la carrera empresarial, ¿no? Que es valioso, como empresario, miembro de unos grandes grupos empresariales de la Argentina, podría haber hecho lo que se ha hecho siempre, influir en otros, no voy a decir pagar, no, digo influir, Sí. Hacer lobby para que otros hagan las políticas que yo quiero. No, es un hombre que renuncia a su carrera empresarial para dedicarse a la política, eso para mí es muy valioso. Es un hombre que no es antiperonista, ni antirradical ya no hay en la Argentina, los hubo, hubo, en la época de radicales y conservadores había también antirradicales, claro. pero sí, la división peronismo-antiperonismo es una desgracia de la Argentina, y él no es
peronista, pero tampoco es antiperonista. Esto es una cosa que es también una gran novedad para la Argentina, que emerja un dirigente político argentino que no viene ni del radicalismo ni del peronismo, pero que tampoco es ni antirradical ni antiperonista. Eso es extremadamente valioso y ojalá por el bien de la Argentina, Macri se consolide en un perfil de este tipo, porque dentro de su gobierno también hay personas que son más bien, catalogaría como antiperonistas, en fin, o que tienen unas visiones más estrechas. Yo no creo que Macri sea liberal, creo que él mismo se confiesa, y lo ha dicho siempre, desarrollista. En la Argentina la palabra desarrollismo tiene un sentido muy preciso, es una especie de tercera posición entre el peronismo y el liberalismo. Él lo ha repetido hasta el cansancio, su figura de referencia es Arturo Frondizi, y creo que alguna vez en este programa lo dije, mi opinión de que Arturo Frondizi es el único hijo político que tuvo Perón, el único que legítimamente, desde todo punto de vista, fue un hijo político de Perón. Después las figuras, los líderes políticos que ha tenido el peronismo hasta el día de hoy, con distintas variantes, Menem, Kirchner, lo que quieras llamar, han sido dirigentes ya nacidos y crecidos en un espacio que había formado el peronismo, para bien o para mal, no importa lo que juguemos. Frondizi es un hombre que convive con Perón, y creo que era la alternativa real a lograr una Argentina que equilibrara los valores y las conquistas o las reformas, las políticas reformistas, las políticas públicas reformistas de Perón, las moderara y incorporara también un paquete de políticas públicas que responden también a otros sectores, a otros intereses y a otras necesidades de otros argentinos. Lamentablemente Frondizi no se entendió bien con Perón, creo que ahí hay una responsabilidad mayor de Perón que de Frondizi en eso, y ese camino se frustró. Yo creo que Macri se inspira mucho en Frondizi, y su idea, él siendo jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, emplazó un monumento a Perón en Buenos Aires, ¿no? Que creo que es el primero. O sea, es un hombre que se ha cuidado. De hecho, bueno, en su gobierno hay gente que viene del peronismo, mucha, su principal operador parlamentario, Monzó, es peronista, tiene el cuadro de Perón en su despacho. O sea, hay quienes quieren llevarlo a Macri a una figura más de neoliberal, duro, ortodoxo, desde el kirchnerismo y desde el macrismo, que lo quieren colocar en esa posición. Yo creo que no es eso. Dentro del gobierno de Macri hay una pelea de distintas orientaciones. Creo, por ejemplo, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, es exactamente su mismo perfil. La gobernadora de Buenos Aires es su mismo perfil, y creo que eso es sumamente valioso. Lo que y ya que dijiste, María Eugenia, luce como una mujer de alta proyección política, ¿no? Es absolutamente, y es una hija de Macri, es decir, es la que creció a la sombra de Macri. Él la proyectó a esa cosa insólita que nadie, a mí me pareció una locura largarla a competir por la provincia de Buenos Aires, lo cual demuestra también la astucia de Macri, porque Macri se lo ve una persona a veces pareciera como demasiado plana. No le ves la astucia, y es más astuto de lo que parece. Haberla convencido a Carrió. Esa es una definición. Ojo, no lo compres como un plano, un tonto. No es de la Rúa, perdón, con el mayor respeto al expresidente de la Rúa. Digo, haberla convencido a Carrió que no compitiera en Buenos Aires, que compitiera en la capital, le permitió a Carrió, que es una dirigente argentina que yo aprecio mucho, de repente le falta seguro, el seguro como las armas, de repente se dispara sin querer, pero tiene valores que yo aprecio, y nunca había salido del 2%, del 5%. Gracias a esta astucia de Macri ha terminado dueña de un 50% de los votos. Entonces, hablabas que en el equipo de Macri hay como distintas personas, ¿no? Sí, por eso mira, durante un tiempo algunos columnistas y periodistas del diario La Nación, que es el diario argentino que leo yo, hablaban de que el macrismo es un kirchnerismo de buenos modales, ¿no? Algunos, no digo que sea la posición del diario, pero digo, claro, hay muchos que, y ahora, después de este triunfo, dicen, bueno, ahora viene el verdadero Macri, ¿no? Apostando a un ajuste ortodoxo, muy duro, y creo que no lo va a hacer, no lo hizo antes ni lo va a hacer ahora, más allá de que profundice algunas reformas, ¿no? Bueno, no sería muy largo ponerse a hablar de eso, pero digo, hay el hecho de que haya gente que crea eso, que en el fondo el macrismo es un kirchnerismo de buenos modales,
habla de esta posición intermedia que él creo que adopta, entre el peronismo más clásico, el peronismo populista, digamos, el peronismo estatista, el peronismo que subsidia el consumo, como lo hizo, por ejemplo, el gobierno de Cristina, las recetas neoliberales o liberales de los 90. Creo que hay una diferencia. Pero además, Alejandro, digo, yo... Lo que me parece que hay que validar de la Argentina es algo que hay que verlo dentro de la región y en un proceso de media duración. Entender a la Argentina contemplando solo la Argentina y entender a la actualidad argentina desde la actualidad argentina es imposible. Eso vale para cualquier país. Lo que está pasando en la Argentina es un proceso que es un ciclo virtuoso en toda la región. A ver, vos lo viviste también, yo lo viví mucho más que vos. Viví en la época que la política en América Latina era la política de los partidos armados. Sí. Porque los ejércitos eran partidos armados y las guerrillas eran partidos armados. Entonces, a ver, no perdamos nunca esa perspectiva, por favor. Porque si no, bueno, hay el riesgo de la judicialización de la política. Es cierto, ¿no? Es cierto. Ahora, la justicia es una pieza sustantiva de la República Democrática. Es inevitable que a veces la política se judicialice, es decir, los jueces viven en la realidad, están sujetos a las presiones, los intereses, las necesidades de una sociedad, no viven en un limbo. Sí. Y entonces sus fallos están condicionados, no digo que acepten sobornos, hay jueces que aceptan sobornos, por supuesto, en cualquier lugar del mundo, como hay la tentación, pero es minoría. El tema es que son hijos de las presiones en medio de las cuales viven, y hacer justicia, siempre es extraordinariamente complicado. Si hacer justicia fuera distinguir un rinoceronte de un sapo, cualquiera sería juez. El fallo moral, como el fallo de la justicia, es un fallo siempre polémico, complicado, controvertido, difícil, que nunca termina de conformar a las partes. Bueno, y cuando está metido en el medio figuras políticas dentro de los procesos judiciales, bueno, esto se complica infinitamente. Pero hay que tener fe en este proceso. Habrá jueces que no son buenos jueces, no porque se corrompan, sino porque porque no tienen los recursos o el talento para ser buenos jueces. Como en cualquier profesión hay buenos y malos. Sí. Pero los procesos judiciales, no hay que asustarse. Lo que está viviendo Brasil también. En Brasil hemos visto algo que, bueno, pasó en Italia en la década de los 90, ¿no? Y hay una brutal judicialización de la política. Pero por otro lado vemos que no solo se juzga a políticos o a líderes políticos, sino también a empresarios. Y de hecho está preso uno de los empresarios más importantes de Brasil, ¿no? Entonces, vuelvo. Estamos en un ciclo virtuoso. ¿Por qué? Por un lado, porque con la paz en Colombia, que Dios quiera se consolide, termina el último gran foco de guerrillero que marca toda una época, todo un ciclo, ¿no? Desde la Revolución Cubana y antes, en Colombia mucho antes de la Revolución Cubana, ¿no? El ciclo de la violencia. Y por otro lado, que tenemos que aceptar la judicialización de la política como un hecho inevitable. ¿Por qué? Bueno, llevamos, ya varias décadas de República Democrática nuevamente. Llevamos, por lo menos, otro hecho positivo, 2 generaciones de liderazgo político dentro de este ciclo. Entonces, esto se va tal vez lentamente haciendo costumbre. Nos irrita y nos desmoraliza ver tanta judicialización. Bueno, a ver, alguna vez en este programa lo hemos hablado, Alejandro. Hay un clásico de la teoría política en Occidente, del Occidente moderno, de la modernidad, que es Maquiavelo. Yo no estoy de acuerdo con Maquiavelo en general, pero acepto que es un punto de vista difícil de combatir. Y se lo cita, se lo sigue viendo como una referencia. En El Príncipe, Maquiavelo dice que si vos querés hacer política, tenés que aceptar que hay 3 armas principales para hacerla y que tenés que estar dispuesto a usarla. ¿Sabés cuáles son esas 3 armas? ¿Cuáles? La mentira, el soborno y el asesinato. Esto, lectura del Príncipe. Sí, sí. Por supuesto, por cada asesinato tenés que meterle 200 sobornos y por cada soborno 2000 mentiras. 2000 mentiras. Pero, digamos,
los realistas, la escuela realista de ciencia política sigue creyendo que eso es así. Yo no creo, ¿eh? Yo soy cristiano, recién hablábamos del Evangelio como la máxima revolución de la historia. No creo que la comunidad humana sea eso y que la política deba ser eso. Ahora, la realidad es que no vamos a negar que la mentira, el soborno y el asesinato existen en política y de un modo importante. Me desagrada oír cuando se habla de corrupción. La corrupción es un término vago, indefinido, que alude a muchas cosas. Cuando hablamos de la corrupción en política, 99% son sobornos. Entonces, lo que hay que erradicar de la República Democrática en América Latina, el paso que nos falta, es, no digo que vamos a llegar a cero soborno, pero tenemos que bajar, como nos planteamos de modo tan claro, el combate al narcotráfico es el combate al soborno. No a la corrupción. La corrupción es un término vago. Nadie sabe a qué te referís. Son 1000 cosas diferentes. A lo que hay que combatir es al soborno. ¿Cómo se combate al soborno? Combatiendo a los sobornados y a los sobornadores. Porque cuando hay un soborno, siempre hay dos partes que están cometiendo el delito. Y la que queda más a la vista, con frecuencia, es el que recibe el soborno, claro, pero no el que lo ofrece. Entonces, diría, estamos en un ciclo virtuoso donde, por un lado, hay que... No hablemos de soborno cero, pero tiene que estar claro que el soborno debe identificarse claramente como el delito que más amenaza a la República Democrática, que más amenaza a la sociedad civil. El soborno tiene que ser una cosa deleznable. Hoy sale la noticia trágica de una persona que se suicidó en Argentina porque ha sido denunciada por haber recibido un soborno. Lo que digo es, eso es horrible. Pero quiero decir, el soborno debe ser claramente estigmatizado públicamente, debe ser objeto de vergüenza pública, debe ser un crimen abominable, para que logremos mejorar nuestra República Democrática. Pero todavía tenemos por delante un periodo de 10, 15, 20 años donde vamos a tener la política muy judicializada. Sí, es una desgracia, pero es inevitable. Pero a ver si te sigo bien. Vos decís, estableciendo un cordoncito de historia, estamos viendo que a diferencia de lo que ocurría algunas décadas atrás, la judicialización de la política, si bien desde muchas perspectivas puede lucir como una noticia mala o frágil, comparada con la política armada de armas. Y cuando hay armas, hay muertes, secuestros, asesinatos, violencia indiscriminada, violencia sin freno. Eso que lo vivimos hace 22 minutos en la historia. Exacto. No es, exacto. Entonces, vos decís como que no el tenemos ciclo, que perder el respeto a las reglas de juego de la República Democrática implica necesariamente un periodo en que la política se judicializa, hasta que, digamos, la justicia cumpla de modo natural su rol de balance en lo que es la República Democrática. Pues sí, que estamos todavía con dolores del crecimiento. Sí, exactamente. Es un ciclo virtuoso. Es un ciclo de unos 40 años, un ciclo de media duración que es virtuoso. La otra cuestión que nos falta, además de esto de la clara identificación y estigmatización del soborno, ¿no? Que te cueste, que lo pienses 2 veces por vergüenza antes de ir a ofrecer un soborno, ¿no? A ver, el otro punto es la alternancia en el gobierno. La República Democrática, el 90% de lo que es del sistema que llamamos República Democrática y su diferencia con la monarquía, con los regímenes monárquicos, con todas sus variantes, es la alternancia en el gobierno. Entonces, el punto crítico siempre de la República Democrática es la transición de un gobierno a otro, y una transición pautada, regulada, breve, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con nuestra experiencia? Hace una década y media, en general, en toda América Latina, hay una transición que no solo es de un partido, digamos, de un gobierno a otro, de un presidente a otro, de un legislativo a otro, sino que es un cambio de partidos y además de orientaciones partidarias. Por primera vez hay, en casi todos los países, un cambio que va de gobiernos más bien liberales a gobiernos, para usar una palabra que se usa, populistas o progresistas. No nos metamos en los términos, pero digo, todos entendemos lo que queremos decir con esto. Cuando ganó el Frente Amplio en Uruguay, como pasó en otros lugares, yo escuché gente que decía que se iba a ir a vivir, se iba a ir del Uruguay. Yo qué sé, había mucho temor a que implicaba esa transición. Bueno, ahora estamos viviendo el ciclo contrario.
Estamos pasando a gobiernos más liberales, y están dejando al gobierno las versiones populistas y progresistas. Entonces mucha gente que hace, por fin nos liberamos del populismo, el progresismo. Eso es una tontería. El populismo, el progresismo, como lo queramos llamar, son políticas que responden a determinados sectores, a determinadas necesidades, a determinados intereses. Por eso han existido, por eso logran las performances electorales que tienen. Entonces, el punto de equilibrio es aceptar que debemos tener partidos que representen más determinados intereses y sectores y otros que representen otros intereses y sectores. Que hay colisión de políticas públicas entre esas dos variantes, las hay, aunque lo ideal sería siempre preservar un mínimo de políticas públicas compartidas que nadie toca, ¿no? Las políticas de Estado, etcétera. Entonces, ¿por qué, vuelvo a lo que decía hace un rato, por qué es importante la consolidación de Macri? Porque Argentina no soporta más esto de que el peronismo se metamorfosee en partido de izquierda, partido de derecha. Entonces, en los 90 era de derecha o liberal, si querés, y en la década siguiente era progre o populista. A ver, o sos una cosa o sos la otra. Entonces, digamos, la emergencia en Argentina de un partido que claramente represente los sectores menos reformistas en el sentido de la reforma de los derechos sociales, etcétera, que se ajuste más a las políticas liberales y demás, es bueno, es una buena noticia. Si pensamos que la Argentina debe ser un resultado de los dos, no de uno. Yo no creo en la Argentina macrista ni en la Argentina kirchnerista. Creo en la Argentina donde debe haber un equilibrio razonable. O sea que vos de alguna manera estás reivindicando eso que, ¿cómo es? Sabowski, el polaco, y bueno, y muchos sostienen que saquémonos con peine fino, loco, la democracia republicana occidental es la alternancia. Un rato uno, un rato otro. Claro. Dicho así, suena casi como una especie de juego, ¿no? Claro, yo digo, no, te toca a vos, ahora me toca a mí. Digo, se supone, el gobierno de cualquier carácter que sea, siempre tiene una misión imposible, jaque mate, que es satisfacer los intereses de todos. Eso es imposible porque ninguna sociedad tiene intereses coincidentes al 100%. Claro. Tiene intereses comunes en una gran parte y después tiene intereses diferentes en algunas. Lo que es una buena noticia para uno es una mala noticia para otro. El arte de gobernar es simplemente, cómo afecto lo menos posible, ¿no? Intereses, y sobre todo cómo los afecto de modo ecuánime. Pero que tenés que afectar siempre. Bueno, la alternancia implica también en un periodo relativo de tiempo, que la balanza a veces se inclina por determinados sectores y a veces se inclina por otros. Y hay que aceptar eso, porque todos somos parte de la sociedad, ¿no? Ricos y pobres, derechos e izquierdos, blancos o negros, no sé. Digo, acaba de salir un libro en Argentina muy bueno que te recomiendo, de Alain Rouquier, un sociólogo francés de larga producción de textos, sobre todo en Argentina, pero ha escrito también sobre Brasil y sobre México, que se llama El siglo de Perón. Y él lo que propone en ese libro es, por supuesto, más bien que no es una persona peronista, justamente, ¿no? Digo, él lo que dice es que debemos aceptar que el régimen, el tipo de gobierno que ha ofrecido el peronismo, es muy difícil de encasillar en la lógica europea de los partidos, de las orientaciones partidarias. Hay que pensarlo más bien como una propia categoría de estudio, y él la llama democracia hegemónica, ¿no? Es un sistema que propone la democracia, pero bajo lo que llamaría hegemonía, es decir, un control sobre el adversario que termina haciendo que tu partido sea virtualmente partido único o el exclusivismo, como se hablaba acá, ¿no? A principios del siglo XX. Y creo que es una definición bastante acertada. Eso es lo que nos falta, perder esa vocación hegemónica, de que o seas izquierda o derecha, liberal o populista, lo que sea, cuando llego al gobierno, lo mío es lo bueno y lo demás, hay que estirparlo. Nos lleve un año o 100, hay que sacarlo porque no sirve, ¿no? Pero eso no responde a una lógica de lo que podríamos llamar, como dice, se me fue el nombre ahora, el politólogo argentino al que he entrevistado varias veces, ahora me va a venir, simplemente cultura liberal o cultura autoritaria. Quiero decir, yo abrazo una idea que creo que es la más correcta o la más justa o la
Sí, la sí, que más. no, pero aún la- así. a ver, a la palabra. Acepto que puedo vivir con otro que tengan otra idea. Alejandro, a la palabra liberal no hay con qué darle, ¿no? Pues todos estamos a favor de la libertad, digo. Lo que pasa es que el liberalismo real, así como había un socialismo ideal, ha habido un socialismo real. Y también como hay un liberalismo ideal, hay liberalismos reales, ¿no? Que en realidad traicionan bastante sus principios libertarios. No, porque ¿no? quiero decir, Pero, esa idea del a ver, pensamiento el partido hegemónico, en el fondo luce como una concepción autoritaria. Es Sí, decir, claro que sí. Vinimos nosotros, Mirá, que somos los crack. Me acuerdo haber discutido hace unos años con Adolfo Garcés, querido amigo, Amigo. que él me plantea que el peronismo es una forma de jacobinismo, ¿no? Yo me acuerdo, la primera vez que me lo planteé, yo me discutí mucho enojaste. con él. Hoy estaría tal vez dándole en parte la razón. Creo que el jacobinismo fue una cosa de muy corta mira, ¿no? Hablando del jacobinismo histórico real. Creo que el peronismo fue un movimiento más bien reformista, y el jacobinismo por definición es más radical, es revolucionario, ¿no? Perón siempre hacía el chiste, yo soy un león herbívoro, ¿no? Es decir, nunca, él claramente tenía una opción por la reforma, por el reformismo, no por la revolución, ¿no? Digo, esta es un tema que para mi generación, no solo en Argentina, fue clave, o reforma o revolución, ¿no? Y el camino claramente hoy me parece que nadie, salvo algunos recalcitrantes, pueden seguir pensando que el camino es la revolución. Digo, el camino es la reforma, es decir, dentro de la República Democrática, por supuesto, hay procesos necesarios siempre, ¿no? De mejora y de actualización, de limitación de las asimetrías, ¿no? Etcétera. Estoy pensando en justamente el autor que citaste, Alain Requier, que lo busqué mientras vos conversabas. Perón creó una cultura antiliberal que permanece en el tiempo, Sí. lo dijo, ¿no? El autor de este libro que vos estás... Sí. Advertiste que no Sí. era peronista, ¿no? Sí. Obviamente, ¿no? No, pero claro, el tema es que hay que ver también qué quería decir en la Argentina liberal, ¿no? Porque la palabra es polisémica, ¿eh? Vos Sí, sabés que un sí. liberal en Estados Unidos quiere decir una cosa muy distinta a la que nosotros mismos estamos, al sentido que le estamos dando acá Sí, en esta pero conversación. Aún así, cada tanto tenemos que aclarar. Mirá que estoy hablando de liberal en lo político. También, ¿verdad? por eso, además. No me confundas con liberal en lo económico, Además, desaparición del Estado, por eso, claro. Sí, claro. siempre hay que hacer precisiones, sí. Ah. Liberal, usted me habla de qué tiempo, qué momento, en qué lugar del mundo, etcétera. Es verdad. Mira, yo a veces suelo decir, ¿no? Ciertos ribetes jacobinos, para seguirlo a Fito, o de hegemonistas, para seguirlo a Ruquier, del peronismo, también tiene que ver con las condiciones de su origen, ¿no? El radicalismo... Sí. Nos quedamos ahí, nos vamos a la tanda, Bueno, y volvemos dale. con eso. Porque de algún modo está expresado en esto que estás diciendo. Hoy hablaste... Me gustó eso que dijiste, deme un punto de apoyo, ¿no? Y Claro. como punto de apoyo, estamos frente a Macri, ¿verdad? Yo le tengo mucho reconocimiento a Macri. Macri no es una figura que goce de mucha simpatía en Uruguay, desde muchas razones, primero porque no viene del establishment político. Y esto en Uruguay, y a mí me gusta. Genera cierta desconfianza, Sí. ¿viste? El tipo que no viene de los partidos, a mí... No tiene el cursus honoris. Los partidos te dan como dentro de todo cierta garantía, ¿no? Y bueno, hay literatura que lo expresa. Sí, claro. Democracias fuertes son las que tienen partidos fuertes, ¿no? Correcto. Bien. Entonces, el nene de papá, ¿verdad? Toda esa cosa, este estigma a propósito del que es millonario. Sin embargo, yo siempre he dicho, es un tipo que se lanzó a la arena política y se lanzó con convicción, y que antes de llegar a donde llegó, perdió varias veces. Y volvió, y ganó el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y lo ganó una vez, y no le fue tan bien en el arranque, lo recuerdo perfectamente. Y sin embargo se fue consolidando y lo ganó otra vez, al punto tal que se transformó en una figura absolutamente nacional. Y qué curioso, decís vos. Me gustó lo que dijiste, porque quizás fue presidente de la República antes de ser una figura consolidada a nivel nacional. Sí. Y quizás ahora lo está logrando. Eso me merece respeto, mucho respeto. Y yo me siento lejano en muchos aspectos de Macri, pero el respeto tiene que estar siempre. Ahora, dijiste algo interesante. Es un tipo que no es antiperonista y luce como una novedad. Sí, claro. La pregunta es, junto a lo que venís diciendo, ¿cómo podemos ser anti algo si ese algo es lo suficientemente laxo como para hacer todo? ¿Se entiende? Sí, Yo por soy supuesto. antiperonista. ¿Qué sos? Sí. Anti... Sí.
anti López Rega o anti Cámpora. Luego la pausa, mi querido amigo. Estamos con Ramiro Podetti, te estoy sacando bastante jugo, Ramiro. Como hace tiempo que no te veo. Estamos en La Mañana en Camino. Ya volvemos con La Mañana en Camino. Del silencio entristecido de las casas. Último tramo de la charla con Ramiro Podetti. Les recuerdo a todos que ya se viene Juan Raúl Ferreira en su habitual encuentro. Bueno, vos, Ramiro, con Juan Raúl tienen algo en común y es el vínculo fuerte e intenso, entre muchas otras cosas, supongo, no sé, con Tucho Metol Ferré, ¿no? Claro que sí. Esa cosa. Bueno, vos sos un hombre además muy rodoniano, ¿no es cierto? Sí. Tendríamos para dedicarle un programa. Sí, ya lo creo. Hemos tenido un año rodoniano. Tranquilo con La Mañana en Camino porque siempre ha tenido un espacio para la sociedad rodoniana, y cuando digo de esto, digo lo que importa, para Rodó y sus ideas, para revisarlas y retransitarlas, ¿no? Así que en ese aspecto me siento relativamente conforme. ¿Cómo se puede ser anti algo si ese algo es tan amplio que puede serlo todo? Sí, bueno, a ver, yo... estábamos un minuto antes, un minuto después de hablar de este aparente jacobinismo, ¿no? Estábamos hablando del origen, de una marca de origen del peronismo que creo que tiene que ver, ¿no?, con su jacobinismo, con sus violencias, con sus... a mí me gusta recordar que en el origen del radicalismo, que fue la primera fuerza con políticas sociales en Argentina, ¿no?, ya en el siglo XX, le abrió la puerta un grupo de la aristocracia argentina, ¿no?, con la ley Sáenz Peña. Roque Sáenz Peña era un señorito, ¿no?, un hombre que tenía lacayos con librea, la Casa Rosada, ¿no?, Figueroa Alcorta, ¿no?, es decir, la ley del voto secreto, universal y obligatorio. O sea, hubo una apertura en ese momento de la aristocracia argentina de decir, bueno, la clase media tiene que llegar al gobierno. Y le abrieron la puerta, Irigoyen, la verdad es esa, ¿no? La ley Sáenz Peña todo el mundo sabía que era darle el gobierno al radicalismo. Y se hizo bien y el radicalismo llegó sin esos tintes, ¿no?, jacobinos, fue más tolerante, se integró bien, gobernó más o menos, en fin, pero en cambio el peronismo tuvo que tirar la puerta abajo, nadie le abrió la puerta. La realidad es que no querían, que ya no eran las clases medias, eran los trabajadores, el nuevo proletariado, digamos, ¿no?, la clase obrera industrial, en una Argentina que en las décadas del 20 y el 30 inicia un proceso de industrialización acelerado, mucha migración del interior a la capital por ese motivo, y entonces, bueno, le quedó esa marca de origen, ¿no? Pero bueno, ha pasado mucha agua bajo los puentes. Yo creo que ya estamos en otro periodo. Por eso yo decía hace un rato, al comienzo del programa, esto de que el hecho de que el triunfo electoral lo consolida claramente a Macri, lo proyecta como una figura nacional, proyecta junto a él, ¿no?, emergen algunos liderazgos interesantes, pero al mismo tiempo tiene minoría en el Parlamento, o sea que está obligado, ¿no?, a una negociación importante con el peronismo en sus distintos rostros, expresiones. Entonces, me parece que también la consolidación, si Macri se consolida, implica la consolidación de otro peronismo, ¿no? Yo creo que Cristina va a seguir jugando un papel muy importante. Creo que hoy el peronismo no tiene dirigentes, digamos, con su capacidad, con su astucia, con su manejo, pero está claro que está emergiendo un liderazgo peronista que pretende diferenciarse de Cristina y presentarse como una alternativa diferente. Pero más allá del resultado de cómo se componga finalmente una nueva dirigencia peronista o justicialista, hay un autor argentino acá, tal vez poco conocido, pero muy conocido en Argentina, Marcos Aguinis, es un liberal ortodoxo, bien claro. Yo he conversado con él, lo he entrevistado. Pero mirá, bueno, sí. Se lo puede acusar de cualquier cosa menos de peronista, ¿no? Bueno, él hace poco escribió una columna hablando de la importancia que sería para la Argentina que empecemos a hablar más de justicialismo y menos de peronismo, en el sentido de hay un cauce de institucionalización y el justicialismo sería un peronismo no jacobino, siguiendo con Fito. Para que lo entienda mi tío abuelo, ¿qué? ¿Más tolerante entonces? Sí, más conviviente, menos democracia hegemónica y más
más alternancia prudencial, más compartir un núcleo de políticas públicas que sean lo suficientemente razonables para que puedan ser compartidas. En fin, me parece que no más va a haber reforma menos revolución, para hablar de, sí, por supuesto. Vieja... No, claro. No va a haber consolidación del macrismo si no hay al mismo tiempo una consolidación del justicialismo en estos términos que lo estoy diciendo. Son lo que la Argentina necesita es un ciclo largo bipartidista en donde haya las renovaciones de los liderazgos partidarios y demás estén dentro de estos dos carriles, ¿no? Para terminar, vos dijiste hoy un aspecto que nosotros como ciudadanos, incluso para preservar las calidades o profundizar o mejorar las calidades democráticas y por ende de convivencia, hablaste de, primero, que preferías el término tenemos que luchar no contra la corrupción, contra el soborno, algo así como mirar más a los ojos al problema, ¿no? El soborno. Y yo en ese contexto te pregunto, ¿abandona Cristina el gobierno? Y entre otras cosas es merecedora de una serie de epítetos, de adjetivos. Y para muchos el discurso que más se junta con la Argentina, con el del gobierno de Cristina, es populista, con rasgos autoritarios y además intensísima corrupción, o podríamos decir, para usar tu palabra, formas distintas de soborno. ¿Es aplicable? ¿Es justo esa categorización? Mira, eso está por supuesto teñido, digamos, por la batalla política, ¿no? Que es también en gran parte batalla electoral y por lo tanto la estigmatización o el etiquetamiento del adversario es general, ¿no? Yo creo que sobre esto lo que hay que, voy a decir una cosa que suena sonsa, suena obvia, no sonsa sino obvia, sonsa en el sentido de un lugar común, hay que dejar actuar a la justicia, ¿eh? Es decir, creo en la justicia. Creo que la justicia argentina tiene debilidades, fragilidades, luces y sombras, pero también tiene fortalezas, también tiene tradición jurídica importante. Hubo una época que los tratados de derecho argentinos eran material de estudio en toda América Latina. Hay una tradición jurídica importante. No hay... hay una tradición, bueno, me toca de familia porque mi papá fue juez, ¿no? Toda la vida fue abogado, pero se dedicó a la judicatura, no al ejercicio profesional. Y tengo confianza en que vamos, después de todo este momento tan turbulento y tan complicado, se va a separar la paja del trigo, se va a separar lo que efectivamente ha sido delito de lo que ha sido un uso, tal vez, ¿no? De esto de que hablábamos de la judicialización de la política. Y bueno, esperemos que hasta la próxima campaña electoral, que va a ser mucho más dura que esta, hay un periodo que debiera haber en que la justicia debiera poder actuar con relativa calma, sabemos que vamos a tener otras tormentas dentro de 2 años, pero creo que eso es lo mejor que puede pasar, ¿no? Y te aclaro una cosa, digo, no es que que yo dijera que no hay que luchar contra la corrupción, por eso. No, yo sé que yo sé como le dijiste, pero digo, lo que digo es que el crimen que tenemos que identificar con más claridad en este momento es el soborno, porque es lo que más nos afecta junto con el narcotráfico, por supuesto, ¿no? Es lo que más nos está afectando y el fortalecimiento de la República Democrática en toda América Latina va a ser cuando el soborno sea una cosa estigmatizada masivamente, y bueno, y la justicia actúe con la fuerza con que debe actuar, ¿no? Yo recuerdo que hubo un tiempo en el que, a propósito de Menem, recuerdo que muchas personas decían, tampoco puedo asegurar que eran mayoritarias ni que formaba parte de una corriente generalizada de opinión, pero no era extraño escuchar que hermanos argentinos subrayaran, quizás roba, pero estamos viviendo mejor, ¿no? Bueno, ¿cómo no? O robo para la corona, la famosa frase. Vos decís, ese asunto necesariamente tiene que ser superado de una vez por todas, ¿no? Sí. Es decir, yo digo, superado es una palabra utópica. No lo vamos a superar nunca, porque la naturaleza humana... pero digo, en el discurso de advertirlo como algo que nos hace... Claro, perfecto. Digo, por eso, pero para combatirlo, para reducirlo, lo primero es identificar claramente, esto es algo que solía decirme Tol, para dar una batalla vos tenés que identificar claramente el enemigo.
si empezamos a hablar de soborno estrictamente, vamos a dar un pasito en la identificación de lo que debemos combatir. Y estoy hablando sobre todo de Argentina, ¿no? No digo que acá no exista, pero digo, en la Argentina está claro que es un mal endémico, diríamos, ¿no? Entonces hay que identificarlo claramente como tal para darle mejor el combate. Al director del Instituto de Estudios Latinoamericanos, Alberto Metol Ferré, al decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Montevideo y a tantas cosas más, el querido amigo Ramiro Podetti, gracias por el tiempo y nos reencontramos más temprano que tarde. Muchísimas gracias, Alejandro, por la invitación. Siempre disfruto mucho estar en tu programa. Lo mismo me pasa a mí. SEA Portones, 2 años de garantía y 3 controles remotos inviolables. Service los 365 días del año. SEA Portones, 2-601-2611. seaportones.com